Bueno, muchas gracias por esta invitación, especialmente a Marina Garone. Es un gusto estar acá con ustedes y por eso les agradezco. Hoy quiero presentarles un proyecto digital que he hecho utilizando un mapa de 1614 para presentar de una manera distinta la historia a estudiantes de colegio y estudiantes universitarios en Colombia, en América Latina y pues realmente en donde sea útil. Entonces es un proyecto que lancé realmente hace poco, lancé el 29 de abril de este año del 2021 en plena pandemia y se basa en esta pintura. Es una pintura que para los que conocen la sabana de Bogotá, en las altiplanicies de los Andes, en el norte de la cordillera de los Andes, en lo que es Colombia. Para las personas que conocen esta región va a resultar algo familiar, ¿no? Estamos acostumbrados a esos paisajes de pastizales donde hay ganado por todas partes, todo tipo de toros y vacas, y está conformado por un espacio de pueblitos y donde también, pueblitos como estos y donde también hay ciudades. Claro, pues es un paisaje preindustrial, pero de alguna manera parece como es la imagen idílica que tenemos del campo, la imagen de un territorio que no cambia, de un paraje natural que está casi que congelado en el tiempo. Y lo que yo quiero mostrar con este proyecto es que en realidad este es un territorio extremadamente dinámico, que ha cambiado mucho y que ha cambiado mucho ya para 1614, que este paisaje no habría sido posible un siglo antes. Y en esa medida busco que los estudiantes, de colegio, universitarios y el público en general encuentre que realmente el paisaje que habitamos es un producto histórico y que cambia a medida que cambian las relaciones de poder y las relaciones sociales y culturales. Para contar esta historia, pues hay cuatro secciones y se las voy a mostrar básicamente en esta presentación, pero se las va a mostrar de una manera que espero que sea dinámica y no los aburra. La primera sección es un recorrido por el argumento, es un guión, una lectura guiada sobre el mapa que se llama Historia de una pintura. Y lo que hace esta sección es dividir en cuatro partes la historia de ese mapa. El primer capítulo va a decir básicamente la historia directa de por qué se produjo esa pintura. Las siguientes dos secciones, los dos capítulos siguientes se van a centrar en dos elementos que son muy prominentes en el mapa. Pueblos para los indios, el hecho de que existan pueblos y unos espacios que se llaman pueblos y otros espacios que se llaman ciudades. Y otro elemento que se llama de terrazas a pastizales, la idea de que este es un espacio lleno de pastos, una sabana, en donde hay una cantidad de vacas y toros que se deben comer ese pasto. Y finalmente se centra en un último tema que no es tan evidente en el mapa, la idea de que es un paisaje de propiedad, en donde se ha transformado quienes pueden tener derechos sobre ese territorio. Y si ustedes se fijan, la navegación de la página va pasando por niveles de complejidad. Uno entra a un capítulo, entramos acá el de la pintura de la sabana, que es el de la historia de este documento, y sale una breve sinopsis del contenido. Este documento, que oscila entre mapa y pintura, formó parte de un proceso legal en el que se consolidaron una de las haciendas y uno de los linajes más importantes del nuevo reino de Granada. Entonces uno empieza acá, entra digamos, al capítulo y encuentra que está conformado por una serie de preguntas muy básicas. ¿Para qué se dibujó este mapa?
y con unas respuestas muy concretas. La pintura realmente eh, se dibujó como parte de un litigio en la que se le entregaron gran parte de las tierras del nuevo reino de Granada, de la sabana de Bogotá, perdón, a un señor que se llamaba Francisco Maldonado y Mendoza. Este era un español que llegó a Santa Fe, Bogotá, en los 1580 y se casó con la heredera de uno de los hombres más ricos del nuevo reino. Acumuló muchas tierras y se convirtió en el, además, heredó a través de su esposa la encomienda de Bogotá, de la comunidad que se llamaba Bogotá, y desde digamos que a través de esta estrategia fue consolidando muchas tierras. Entonces el mapa como tal es un documento que se presentó en un juicio del fiscal de la audiencia del Nuevo Reino contra Francisco de Maldonado y Mendoza. Y decía con, que al Señor se le estaban dando unas tierras demasiado grandes para que las pudiera tener una sola persona. Entonces era una denuncia contra, contra Francisco de Maldonado. Entonces esto nos lleva a una posición interesante de este documento. Es un documento que, es como esquivo en su género. Es un mapa legal, es una prueba que se presentó en un litigio. Salieron unos señores a hacer la medición, a medir el territorio y esto era una visión ocular del territorio para que se utilizara en el litigio. Y sin embargo, el autor le llama la pintura de las tierras, pantanos y anegadizos de Bogotá en un tiempo en donde el reconocimiento de autoría es muy poco frecuente. eh, el autor se está poniendo a sí mismo además como el pintor, ¿no? Entonces, esto hace que sea de un género extraño. Es una prueba legal, pero a la vez es una pintura que por su uso del color y por el reconocimiento de la autoría, vemos que también hay detrás una obra que se está haciendo para ser apreciada también por sus cualidades estéticas. En esa medida es un híbrido, es un híbrido, es una prueba legal, es un mapa, pero es también una pintura. Y desconocemos la historia de los materiales que se utilizaron, pero podemos especular que muchos de estos materiales son también indígenas si juzgamos por el tipo de colores que tiene y lo relacionamos con las pinturas que nos quedan de los textiles indígenas. Em, pero entonces básicamente la historia de este mapa, pintura legal, es la historia de la configuración de uno de los linajes más importantes del nuevo reino de Granada. El mismo Francisco Maldonado y Mendoza en este juicio va a ganar, va a ganarle al fiscal de la audiencia y además va a transformar su hacienda en un mayorazgo, que lo va a heredar solo su hijo primogénito. Y ese hijo primogénito pide título de nobleza y se convierte en el marquesado de San Jorge, en el marqués de San Jorge. Y desde ahí se genera un linaje que va a ser prominente en el nuevo reino de Granada hasta el siglo XVIII y siglo XIX. Durante el tardío siglo XVIII hay virreyes que se resultan de este linaje, hay obispos y además el primer presidente de el nuevo reino como un territorio independiente surge es descendiente de este linaje. El segundo capítulo se pregunta entonces sobre la historia de esos pueblos que salen en el mapa. Como podemos ver ahí, sur, el, el- empezamos con una pregunta muy básica. ¿Por qué se llamó indios a los muiscas?
Y este es como, pues de nuevo, nos estamos moviendo en un contexto en donde la página está dirigida a estudiantes de muy distintos niveles. Entonces, queremos introducir acá la idea de la diferencia entre la manera como se ya identifican a sí mismos los habitantes del Nuevo Mundo, las poblaciones nativas, con los estereotipos de los europeos sobre cómo eran esas mismas poblaciones. Y entonces vamos pasando por capas distintas, pero la idea es entonces que a partir, digamos que uno de los contextos importantes de ese mapa tiene lugar en unas instrucciones que pasó en 1558 un oidor de la audiencia de Santa Fe que se llamaba Tomás López. Y Tomás López decretó que se debían crear pueblos en donde los indios debían vivir vidas católicas, lo que se llamaba en ese momento llevar unas vidas en policía. Y eso implica que muchos de los asentamientos que hay en la sabana de Bogotá hoy vienen de este proceso. Conservan sus nombres indígenas, pero ahora ese nombre alude no a un cacicazgo, no a una unidad de parentesco, sino a un espacio que está organizado en torno a las jerarquías católicas, que tiene una traza de damero y que se representa en casi todos los mapas como una iglesia. Em, esas reducciones, digamos que en el contexto del siglo XVI afectaron o impulsaron las epidemias y digamos que muchos indígenas se opusieron a ellas. Entonces, digamos que nos preguntamos acá cómo vivían los muiscas antes de la llegada de los españoles. Y en el mapa hay un lugar que identifica dónde estaba lo que se llama el cercado viejo del cacique. En las descripciones del siglo XVI y antes, del siglo XVI y en piezas de orfebrería y arqueología, encontramos que los indígenas muiscas vivían en cercados. Estos son sitios que generalmente eran circulares, rodeados de palotales, de palos, eh, que llamaban los españoles cercados. En los cercados le colgaban unos mantas y textiles de distintos colores y eran espacios rituales muy importantes. Entonces, pues, se da una transformación grandísima del espacio cuando se pasa de esos cercados a los nuevos pueblos que están construidos bajo la lógica colonial, bajo la jerarquía colonial. Y el último elemento para realmente entender ese ordenamiento colonial del espacio y de las jurisdicciones tiene que ver con una distinción que hay en el mapa entre la ciudad de Santa Fe, hoy Santa Fe de Bogotá, que sale en la esquina inferior del mapa, y el pueblo de Bogotá, que sale en el centro del mapa. Esa distinción se da por la diferenciación en el para el Imperio Español de las ciudades y pueblos. Los pueblos son los lugares donde deben habitar los indígenas, en donde deben habitar bajo el orden de estas jerarquías católicas, pero deben habitar allá separados de los españoles. Los españoles, las ciudades son los lugares para los españoles, en donde ellos tienen sus mercados, etcétera. Ahora bien, esta diferenciación no se da tan clara en la práctica. Los pueblos de indios son lugares muy dinámicos en donde hay mercados, hay una actividad económica grandísima. Un pueblo indígena como Ubaque en el siglo XVI puede tener 10.000 personas, mientras la ciudad de Santa Fe no llega a las 1.000 personas. Entonces, los pueblos son lugares muy ricos y muy llenos de actividad, mientras que las ciudades no siempre son así. Esto quiere decir que muchos españoles pobres y, muchos mestizos se empiezan a sentar en los alrededores de los pueblos y empiezan a vivir
una vida como anexa a esos pueblos de indios. Y a la vez muchos indígenas que tratan de evitar las presiones de la vida comunitaria, ¿no? Las comunidades en el siglo XVI tienen que pagar tributo, tienen que pagar el trabajo. Entonces muchos de los indígenas se escapan a las ciudades y empiezan a tener una vida urbana distinta de las posibilidades que tiene el campo. Entonces, este es el segundo capítulo que digamos que es mostrar toda esta lógica de funcionamiento del espacio a partir de pueblos y ciudades. Y nos vamos a ese tercer elemento, que es en el mapa vemos por todos lados vacas, toros, está lleno de animales, pero estos animales pues no llegaron a América con la conquista, son de alguna manera pues digamos que a su manera invasores también, así lo llamaba Elinor Melville en su libro sobre historia de México, La plaga de las ovejas, en donde llegan estos ganados y empiezan, no tienen tantos depredadores naturales en el Nuevo Mundo, entonces se empiezan a esparcir y a reproducir de manera muy rápida. Los muiscas cultivaban ese espacio de la sabana a partir de una estructura muy compleja de lo que yo llamo la arquitectura del agua. Ellos construían el altiplano tiene unas tierras muy arcillosas que no drenan fácilmente el agua y quiere decir que en la temporada de lluvias se vuelven fácilmente muy pantanosas y lo que hacían los indígenas era crear un sistema de camellones en donde creaban unos diques que conservaban el agua y tenían pescados y los utilizaban para la pesca y unas terrazas elevadas en las que cultivaban. Existen evidencias todavía de este sistema de organización del espacio en las aerofotografías de 1950, cuando ya pues el sistema se había dejado trabajar hace mucho tiempo. Pero cuando uno quiere usar ese mismo espacio para la ganadería, pues el sistema ya no funciona para lo mismo y es por eso que muchos de los españoles, incluso el título del mapa mismo, habla de estos territorios pantanosos, anegadizos, inútiles. Em, como en Nueva España, el ganado afectó enormemente las tierras indígenas. Eh, tenemos quejas de los indígenas en donde hablan del ganado de los vecinos que se entra y se come sus cultivos. Y, y digamos que esto nos lleva a un cuarto capítulo que es el punto tal vez más crítico para el argumento de la página. Y es que lo que vemos en este mapa es un paisaje dividido. La diferencia más grande es tal vez un elemento que no tenemos en cuenta y es que no está tan visible en el mapa, que es algo que ni siquiera se preguntaron en el litigio el que acompaña el mapa. Y es que hay un entendimiento implícito en que las tierras de los indígenas deben ser solo una fracción pequeña del mapa y el resto puede pertenecer a propietarios individuales españoles. Es un tema invisible, es la propiedad, es que lo hace un paisaje dividido. Y el origen de esta división de la tierra viene desde unas reformas muy claras que se dieron en 1593, que se conocen como las composiciones de tierras, que también ocurrieron en México en distintas oleadas y en otras partes del Imperio Español. Pero acá en el Nuevo Reino de Granada lo que va a pasar es que se toma un lenguaje de la distinto, se les llama a estas tierras resguardos, se va a señalar, se va a contar la población de cada lugar, se va a hacer un cálculo de cuánta tierra necesita esta gente para sobrevivir y se les va a señalar un espacio en donde les dicen es su resguardo.
¿Qué quiere decir resguardo? El resguardo no es una categoría de propiedad. Ellos no son dueños de ese terreno. Si fueran propietarios, ellos la podrían comprar y vender. Pero estas tierras van a ser realmente una propiedad que se llama, es una propiedad del rey. Es una propiedad del rey que les da como un depósito legal, les da el derecho de uso a los indígenas. Y, y esto qué hace, esto hace que los indígenas, que el rey pueda vender todas las tierras que están alrededor, que antes habían sido utilizadas por los indígenas, las puede vender a personajes, pues digamos que encomenderos o personajes asociados con la sociedad española. Al mismo tiempo, en esa reforma legal de 1593 se crea este personaje que se llamaba el corregidor de naturales. Es un cargo legal que le responde directamente a la audiencia y que se encarga de administrar a los indígenas. El corregidor le decía a los indígenas dónde tenían que trabajar, organizaba las cuentas de cuándo les pagaban, y una vez les pagaban, metían las ganancias en esta caja de 3 llaves. Una llave la tenía el corregidor, otra el cura doctrinero y otra el cacique. De esa manera las cuentas comunitarias eran completamente manejadas y supervisadas por la corona. De ahí se pagaba primero el diezmo, el salario del corregidor que se pagaba por la misma comunidad, y luego sí se podía utilizar lo restante para la sociedad. Las instrucciones eran evidentes digamos, la lógica colonial es evidente en la manera como se hacen estas instrucciones para el corregidor. Y solo les voy a leer un fragmento. Dice que cuando un indígena va a su confesión con el sacerdote, su confesión privada y privada, el sacerdote debe avisar en secreto al corregidor, el cual, conforme a la culpa, negligencia o delito, al tal indio le castigue, sin que se entienda que los sacerdotes han sido la causa de tal castigo. Y dice acá explícitamente, porque de aquí vendrá a conseguirse lo que se desea, que es que tengan amor a los sacerdotes y miedo al corregidor. Queda expresa la lógica colonial ahí. Em, Básicamente, lo que se muestra acá en este recorrido es que este es un paisaje dividido y este es un mapa profundamente violento. Ese paisaje idílico tan natural que parecía mostrar ese paisaje que nunca cambia, es en realidad un paisaje del despojo de la tierra indígena y de la destrucción de esos espacios simbólicos y sagrados indígenas. No obstante, con el paso del tiempo, los resguardos se convierten en una figura legal que los indígenas van a utilizar para abogar por su autonomía étnica. Después de eso es básicamente lo único que les queda. En el siglo XVIII los virreyes van a tratar de recortarlos, argumentando que la población de mestizos ha crecido y la de los indígenas ha bajado. En el 19 los van a tratar de desmontar o les van a hacer una guerra a los resguardos, diciendo que esas personas que bajo el imperio español se llamaban indios y tenían unas tierras especiales, ahora eran ciudadanos y debían ser iguales al resto, y eso implicaba no tener resguardos. Los indígenas, pues algunas comunidades se adaptan y venden las tierras, algunas otras luchan por mantener sus tierras, pero es solo con la Constitución Política de 1991 cuando se vuelve a reconocer los resguardos como territorios étnicos y se les reconoce un estatus judicial distinto en donde donde pueden guardar otro estatuto legal las comunidades indígenas. Eso quiere decir que da una larga transformación desde los siglo XVIII hasta el siglo XX, en donde los resguardos se convierten en una figura para abogar por la autonomía étnica.
Esa es la página que es el cuento narrado de la página. La idea es que esto le dé a a los profesores y estudiantes de colegios distintas capas para leer la historia. Que tengo profesores de primaria, de primero a quinto, que me dicen que se quedan en este nivel y les funciona mucho. Otros de bachillerato profundizan a este nivel en donde la historia está mucho más compleja. Y yo con mis estudiantes universitarios me meto a analizar las fuentes primarias, les pido que escriban con base en los distintos, en las distintas fuentes que tiene la página. Devolvámonos un momento y les muestro muy brevemente los otros componentes que tiene la mapa, la página. La pestaña que acabamos de recorrer es la que se llama Recorre. Vamos ahora a explorar esta segunda, en donde realmente esta queríamos dejar la libertad al lector, no decirle, bueno, vamos a empezar esta lectura estructurada en 4 capítulos y vamos a empezar por acá y terminar allá, y que usted tenga toda una narrativa preconstruida, sino si usted tiene curiosidad de ver algunas imágenes, algunas fuentes primarias eh, sobre el mapa o algunos datos, lo puede hacer a su manera. Tenemos algunas imágenes georreferenciado y con cuál es el territorio que sale ahí, desde la ciudad de Bogotá hasta lo que hoy es Madrid y Mosquera. Y otra tratando de distorsionarlo de una manera que se vea que la escala del mapa no coincide perfectamente con la que tenemos hoy en día. El tercer punto es la colección de fuentes, en donde tenemos como toda la colección de la página para explorar, donde el público se puede meter a mirar las fuentes primarias, donde un profesor puede indicarle a un estudiante que compare dos fuentes, por ejemplo, sobre cómo se representaban los europeos a los indígenas con la autorrepresentación prehispánica o con después las pinturas murales del altiplano. Finalmente, la última pestaña de la página cuenta con ejercicios docentes y acá si uno hace clic, acá se descarga una guía, un PDF que pueden utilizar en clases, en donde le pedimos a los estudiantes de colegios rurales de Bogotá pues de la sabana de Bogotá y de otras partes del país que hagan un mapa de su pueblo con distintos tipos de materiales, ¿no? Que hagan ellos su propia cartografía, cuáles son esos sitios de poder que ahora están en las plazas, cuáles son los espacios importantes y guíen eso, o que de pronto entrevisten a sus familiares sobre cómo ha cambiado el espacio, recojan testimoniales donde puedan sobre la transformación del paisaje. Y de esa manera ofrecemos una guía para que se utilice esto de distintas maneras en las clases. En esa medida lo que queremos con esta página es, claro, contar un argumento histórico sobre lo que era este documento, que es lo que yo creo que más le interesa a este seminario, ¿cierto? A este espacio académico. Nosotros nos preguntamos mucho sobre la historia de estos documentos, de qué hicieron, de qué eran, la historia, tratar de develar sus distintas capas y entenderlo como un objeto textual que hizo ciertas cosas en su contexto. Pero creo que ahora lo que le estamos apuntando también con este proyecto es a que contar esa historia de una manera distinta, a partir de otros formatos, en donde podamos tener una narrativa distinta del pasado y que esa narrativa llegue a un público distinto, que llegue a colegios rurales, que llegue a más personas. No, para los historiadores ya no es ninguna novedad que no había vacas o toros en las Américas antes de que llegaran los españoles. Pero eso no necesariamente se está contando en los colegios hoy. Eh,
Y bueno, en este momento acá en Colombia estamos mientras grabo esta presentación, estamos en un movimiento cívico, hay una protesta. En medio de esas protestas tumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el que fundó la ciudad de Santa Fe, uno de los fundadores de la ciudad de Santa Fe, pero también tumbaron la de Sebastián de Belalcázar, otro de los fundadores de Santa Fe de Bogotá. Y lo que vemos es que hay una tensión enorme en contra de las narrativas simplificadas sobre ese pasado colonial. Necesitamos construir mayores espacios de diálogo, abrir espacios públicos para pensar de otra manera estos procesos. Y esta es una apuesta que hemos hecho acá con mi equipo eh, para hacer eso. Yo sé, entonces, pues muchas gracias a todos, espero que les interese el proyecto, si se quieren meter a explorar a explorarlo a su propio ritmo, es paisajescoloniales.com y, y pues quedo atento a sus preguntas ahorita en un momento. Muchas gracias.